Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta bellísima mañana aquí desde el aeropuerto internacional de Dayton, Ohio. Está un poquito vacío, realmente soy yo creo que el único o unas dos personas más que estamos acá. En un poquito de tiempo voy a abordar un vuelo que me va a llevar hasta la ciudad de Charlotte, North Carolina, y de ahí posteriormente tomar un vuelo para Atlanta, Georgia. Esta noche estamos ministrando con el pastor Tony Viñas en un evento poderoso, profético, y mañana también. Y bueno, estaré dando más detalles y compartiendo dirección, etcétera, en unas 2-3 horas. Quiero saludar de todo corazón a cada uno de ustedes que me siguen a través de Latinoamérica o cualquier esquina del mundo. Una de las preguntas que me suelen hacer muchísimas veces es que si la salvación del alma para el cristiano se pierde. Para el cristiano, la salvación, punto. Mire, una de las cosas más increíbles, más extraordinarias que el ser humano pueda recibir es la salvación del alma. Cuando decimos salvación, estamos hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruenta cruz del Calvario. Me gusta mucho lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabe que la palabra del Señor dice que Dios no quiere que ninguno se pierda? Que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi amigo, Dios hará hasta lo inimaginable, lo increíble para salvar a un alma. Recuerdo hace muchos años mi buen amigo Juan Romero, originario de Monterrey, Nuevo León, México, cantaba ese canto que Dios le dio, eran 100 ovejas. Y es cierto que el pastor de pastores, nosotros sabemos que Jesucristo busca la forma que sea para salvar a un alma, porque el propósito de Dios es que ninguno se pierda. Y cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de una experiencia tan tremenda, tan poderosa. Cuando nosotros venimos al mundo, que nacemos en pecado, pero gracias a Dios y el poder del Evangelio, nosotros tenemos acceso al cielo a través del Señor Jesucristo. 2000 años atrás, mi Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, murió entre dos ladrones, pagó el precio de nuestra salvación. Cuando leemos cautelosamente el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, entendemos qué tan grande fue el precio que Él pagó por nuestra salvación. Mi amigo, donde quiera que me estés viendo, tal vez Argentina, Chile, Perú, Ecuador, en Colombia, Paraguay, Uruguay, Surinam, tal vez las islas del Caribe, Curazao, Aruba, continente europeo, tienes que tomar en cuenta que la salvación es lo más poderoso, lo más valioso que puedas tú tener. Vale más que todo el oro del mundo, que toda la plata de la tierra. Hay personas que no valoran la salvación como deberían de valorarla. Anoche hablaba precisamente sobre esto. Cuando nosotros leemos la Biblia, descubrimos la mente de Dios, conocemos el corazón de Dios y sabemos qué fue el precio tan grande que pagó Dios, que dejó su trono, su cielo, y se hizo hombre y vino y habitó en esta tierra 2000 años atrás. Ya no eran suficientes los sacrificios que el pueblo judío hacía para perdón de pecados. Y mire cómo dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero ya no era suficiente la ofrenda de un cordero. El gran cordero fue Jesucristo. Por eso cuando Jesús venía 2000 años atrás bajando al Jordán, que estaba bautizando su primo Juan el Bautista exclamó, he aquí, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es poderoso, piensa en esto, la salvación del alma que nos ha dado Dios por medio y por vía del Señor Jesucristo. ¿La salvación se pierde? Esa es la pregunta que quiero hacer, que muchos me hacen. Todos los días me escriben miles de personas. Hermano Gary Lee, evangelista Gary Lee, la salvación se pierde. Todavía no voy a dar respuesta, pero es importante que tomes en cuenta lo que vale la salvación, el precio que costó, la vida y la sangre de Dios en la cruz del Calvario. Y Dios te ama de una manera increíble. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te pierdas. Millones de personas ahora en el planeta Tierra andan deambulando por sus diferentes ciudades pensando que van a ir al cielo. Pero no es así. No es así. Porque para ir al cielo hay condiciones. Hay condiciones. Ahora,
La salvación es gratuita, por supuesto. El apóstol Pablo escribió marcada, registrada y categóricamente en el libro de los Efesios. La iglesia que estaba en Éfeso, que fue fundada por Pablo y posteriormente dejó como pastor a Timoteo, Pablo le manda la carta a los hermanos efesios y les dice en el capítulo 2, por gracia, que significa favor y merecido, por gracia sois salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. Gracia, favor y merecido. La fe que ponemos en el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en Jesús. Entonces la salvación es gratuita. Cristo ya pagó el precio. No hay nada que tú puedas hacer para obtener la salvación por tu propia cuenta. Tus esfuerzos, tus intentos, tu trabajo, tu colaboración aquí en la tierra con entidades caritativas, todo lo que tú piensas que podrías hacer. Hay personas que piensan, si yo cambio, si yo dejo esto de otro, ya voy a alcanzar la salvación. La salvación es ya gratuita, pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Dios pagó el precio. Dios lo pagó, Cristo lo pagó ya en la cruz del Calvario. ¿Por qué digo Dios Cristo? Porque Jesús es Dios. Lo creo con todo mi corazón. Entonces es importante que tomes en cuenta que el precio ya fue pagado. La salvación es gratuita. Tú puedes decir, bueno, yo voy a hacer esto, lo otro, voy a sacrificarme, voy a esforzarme. Y está bien. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero de ahí a que pienses que la salvación la puedes tú obtener a través de tus esfuerzos humanos, esto no funciona así. La salvación ya fue pagada por Jesucristo. Dice la palabra que siendo ricos hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La pregunta de nuevo que estamos haciendo o estoy haciendo, la salvación se pierde. La salvación se pierde. Ahora, en los últimos 10, 15, 20 años ha permeado mucho la iglesia una doctrina que se llama la hipergracia, la gracia extrema. Y muchos están moviendo esta doctrina que viene del calvinismo, que enseñan que una vez salvo, salvo para siempre. O sea, que si tú hiciste una oración de fe y dijiste, Señor, entra en mi corazón, automáticamente ya tienes la salvación y nadie te la puede quitar. Eso es una gran herejía, un gran error. Porque dice en Hebreos capítulo 2 y versículo 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y hoy en día tenemos una generación nueva, diferente, que piensa de esta manera. Pero piensan de esta manera porque es conveniente. Porque es una manera de tratar de ellos justificar lo que ellos hacen y cómo viven. Porque hoy la iglesia o los cristianos de nombre quieren vivir como se le pega la gana o como le impere la carne. Entonces ellos dicen, es que yo puedo fumar, yo puedo tomar, yo puedo bailar, yo puedo maldecir, yo puedo fornicar, yo puedo adulterar, yo puedo rebelarme, yo puedo ser arrogante, altivo, lo que yo quiera hacer, igual que el mundo. Estoy en el mundo y participo del mundo, pero también tengo la salvación de mi alma. ¡Oh, y qué fácil sería eso! Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo en una noche que vino a verlo, y Nicodemo era un líder del Sanedrín judío, del concilio judío en Jerusalén. Nicodemo vino y le preguntó, un hombre de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, Nicodemo, fariseo, le dice Nicodemo, Jesús, ¿qué necesito hacer para ir al cielo? Y Jesús le dice directamente, categóricamente, pero fuertemente, necesitas nacer de nuevo. Si no hay un nacimiento de nuevo, si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, el agua se refiere al bautismo, pero el Espíritu, nacer de nuevo de corazón, entregar tu vida al Señor, no vas a ir al cielo. Y la otra cuestión es la fe, porque nacimiento nuevo es una condición, es gratuita la salvación, pero necesitas nacer de nuevo. Y la otra cosa es tener fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos y por medio, fíjese bien, por medio de la fe que tú pones en Jesucristo. Por eso la Escritura dice, y voy a repetirlo, digas un momento, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, Jesús. Si pones tu fe en una imagen, en una estatua, en un hombre, en una persona,
no tienes salvación, no puedes tener salvación. Dice la Escritura, maldito el hombre que confiare en otro hombre. Pero sin embargo el salmista David decía, 2000 años atrás o 3000 años atrás, 3000 años atrás, el rey de Israel decía, los que confían en Jehová, estos son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. La confianza, nuestra fe, tiene que estar puesta solamente en la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, San Juan 14, capítulo 14, versículo 6, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú has confiado en Buda, Mahoma, Confucio, en la iglesia, la que sea, y no has confiado en Jesús, estás en peligro, porque la salvación solamente puede ser posible. Tu salvación, la salvación de tu alma, escapar de la condenación eterna, ir al cielo, solamente si tienes fe en Jesucristo, solamente la fe en el Señor. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. ¿Se acuerdan ese canto viejito pero muy bonito? Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te... Óyeme, la salvación está en Jesús. Pero la pregunta, vuelvo y la hago, ¿y la salvación se pierde? ¿Y la salvación se pierde? Póngame atención, porque en un momento le voy a dar una respuesta, pero directa, pero fuerte, al grano, al pan y al vino, sin pelos en la lengua, sin tapujos y sin eufemismos. Y no me interesa cuántas doctrinas falsas anden permeando por ahí en las iglesias. Hay que irnos a la palabra. Y te he dado Biblia en este momento. Palabra, la Biblia, la Escritura. ¿Cómo escaparemos? Hebreos 2:3. Si descuidamos una salvación tan grande. Pablo dijo a la iglesia de Filipo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Millones de personas hoy están bajo la idea de que ya tienen la salvación, porque ya hicieron una oración. ¿Y usted cree realmente? La oración de fe es el principio, el inicio, el comienzo. ¿Usted cree que cuando una persona hace una oración, Señor, entra en mi corazón, eso es el inicio? Romanos capítulo 10 y versículo 8, 9, 10 y 13, todo esto ahí está. Si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ese es el principio, el inicio. Pero si tú no perseveras, por eso la palabra dice que el que perseverare hasta el final, este será ¿qué? Salvo. Lo dice la palabra. El que perseverare hasta el final. Muchos comienzan y no siguen. Muchos inician, hacen una oración de fe. Señor, entra en mi corazón. Y los primeros días quizá están dentro de la iglesia, empiezan a crecer, pero se apartan, se desbalagan, se descarrían y piensan, bueno, es que a mí ya me dijeron que una vez salvo, salvo para siempre. Y hay muchos predicadores que están haciendo un gran daño y que un día van a ser responsables delante de Dios por haberle mentido al pueblo, por haber literalmente proliferado una gran herejía terrible, la hipergracia. Estoy bajo la gracia, no importa lo que yo haga, yo ya soy salvo. Esa es la doctrina de la hipergracia, hypergrace, la gracia extrema, la gracia que no tiene medida, que no tiene línea. O sea, yo estoy consciente, sé lo que es gracia, favor y merecido, pero tampoco se puede abusar de la gracia ni pisotear la gracia. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Es gratuita la salvación, pero también hay condiciones de tener que vivir para Dios, perseverar, ser fiel, honrar a Dios en todo. El apóstol Pablo dijo algo tremendo. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. Y lo tercero que dijo que me impacta, dijo, y he guardado la fe. ¿Qué significa guardar la fe? Que fue leal a Dios, caminó con Dios, vivió para Dios. En Génesis, miles de años atrás, un hombre llamado Enoc, el abuelo de Matusalem, o el papá de Matusalem más bien, el abuelo, el bisabuelo de Noé. Increíble, como dice, no habla mucho la Biblia sobre él, pero dice, y Enoc caminó con Dios.
¿Estás caminando con Dios? Yo hice una oración de fe, dices tú. Fui a una iglesia, ahí en Asunción, o en Montevideo, en Buenos Aires, o en Santiago, Chile, o en Tegucigalpa, Honduras, o en la Ciudad de México. Me invitaron y hice una oración, pasé al frente, lloré, sentí la presencia de Dios, pero ya no volviste a servir al Señor. No has continuado, no has perseverado, no has crecido, no has dado seguimiento a tu entrega, a tu conversión, a tu promesa delante de Dios. La pregunta de nuevo, ¿la salvación se pierde? Señoras y señores, damas y caballeros, amigos y amigas, la salvación se pierde sí y no. Sí y no. Vamos primeramente con no. No se pierde desde la perspectiva de que Jesucristo pagó el precio y dio su vida para salvar a todo el mundo, porque no quiere que ninguno se pierda. Desde esa perspectiva no se pierde. Desde la perspectiva esa que no se pierde, mientras tú vivas para Dios, mientras tú sigas las condiciones que estén conectadas con servir y honrar a Dios. Pero sí se pierde. Se pierde cuando dejas de servir a Dios, cuando te descarrías, te desbalagas. Y la salvación es tan importante, tan delicada. Así que al final del día, sí se pierde. Y millones de personas están bajo la idea de que son salvos. Pero qué sorpresa se van a llevar. Cristianos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Conocen la palabra y no viven conforme a la palabra. Muchos de ustedes que saben perfectamente bien que la salvación hay que cuidarla, cultivarla, protegerla. La tenemos, sí. Jesús pagó el precio, es gratuita. Pero tienes que vivir para Dios. No puedes hacer lo que se te pega la gana. Y tú piensas, así están muchos de los cantantes del mundo. Hicieron una oración de fe. Siguen cantando en el mundo. Como que no ha pasado nada. Están en el mundo cantando todavía. Muchos de ellos, no voy a mencionar ni un nombre, pero muchos de estos cantantes, la lista es larga, llegaron a una iglesia, oraron por ellos, entre el pueblo hispano, anglosajón también, y dicen es que son cristianos, y luego sale el reporte, se hizo cristiano, se hizo conservador. Hay algunos que trabajan en Hollywood, son actores y actrices de televisión, son cristianos, pero están viviendo como el mundo. Pero ¿qué dice la palabra? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es muy importante. Tenemos que vivir para Dios. La salvación se pierde, sí se pierde. No se pierde desde la perspectiva que si vives para Dios, si honras a Dios, si caminas con Dios, y no somos perfectos, ese precio lo pagó ya Cristo. Jesús pagó el precio, entregó su vida y derramó su sangre. Pero sí se pierde. Se pierde porque tenemos millones de personas en el día de hoy que no están viviendo para Dios, que no están honrando a Dios. Y es triste decirlo. Pero por eso Jesús dijo en Mateo 7:21, óyeme, no puedes estar más claro el mensaje de Jesucristo. Mateo 7:21, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Mi amigo, abraza tu salvación que Jesús te ha dado. Cultívala, cuídala, protégela. No vale la pena. Por eso dice la palabra, ni deis lugar al diablo. Jesús dijo en San Juan 10:10, hablando del enemigo, le llamó ladrón, dice, no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo maravillosamente, pero yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Los incontables de ustedes que me están viendo en cualquier lugar del planeta Tierra, valora tu salvación. Cuida lo que Dios te ha dado. La salvación del alma vale más que tus títulos, tu trabajo, vale más que cualquier cosa que pueda venir en tu vida, por encima de tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu dinero, todo lo que tengas. La salvación es lo más poderoso. De ahí depende tu eternidad.
eternidad. Tu eternidad. La salvación se pierde. Sí se pierde. Y es triste decirlo, pero hay millones de personas en este momento, y muchos de ustedes me están viendo, que andan entre azul y buenas tardes, no andan caminando con Dios, porque por alguna razón, y no hay excusa, dejaron los caminos del Señor, dejaron a Jesús. Ustedes piensan que es que en la iglesia donde estaba no me trataron bien, es que tuve un resbalón, es que no me saludaron, es que esto y lo otro. No. Tú no puedes utilizar eso como pretexto. Tú tienes que entender categórica y marcadamente que nosotros somos responsables. El apóstol Pablo lo dijo, cada quien será responsable delante de Dios de su vida, de sus hechos, de lo que nosotros hacemos. Mi amigo, estamos en los últimos días, en la recta final. Y si en algún momento de la historia tenemos que velar, y dice, velando y orando en todo tiempo, cuidando lo que Dios nos ha dado, la salvación es ahora. Cuida la salvación que Dios te ha dado. La salvación se pierde al final del día. La respuesta completa, más fuerte es, claro que se pierde. Claro que se pierde. Porque de nuevo, como dije hace un momento, Jesús, la palabra dice, y el que perseverare hasta el final, este será salvo. El evangelista Gary Lee para todas las naciones del mundo, como siempre, diciéndote, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.